Buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de Observatorio de Recursos Humanos. En esta ocasión vamos a emprender el camino de esta horita que tenemos por delante con pues alguien muy conocido, Cornerstone, que con nosotros viene trabajando ya de largo en un área en la que, bueno, pues a mí, como ya me habéis oído en muchas ocasiones, pues me preocupa, me interesa y me preocupa mucho, que es los sistemas de gestión de talento enfocados al desarrollo de habilidades. Nos faltan muchas habilidades para que el mercado de la oferta y el mercado de la demanda casen, pero también para que el mercado interno de las organizaciones, el mercado de talento interno, responda a los grandes retos que tenemos por delante. Bueno, pues hoy vamos a ver cómo una organización de estas, se habla mucho de la organización que aprende, bueno, pues cómo se consigue de verdad que una organización aprenda y aprenda de manera efectiva, que ese conocimiento fluya dentro de ella y también se instale dentro de ella. Nos acompañan Marc Altimiras, él es, perdonad que tengo aquí el... Ay, tengo dos pantallas. Es vicepresidente de Cornerstone. Mira que me tenía que saber tu cargo, Marc, pero yo para los cargos soy muy... Ups, se me ha ido. ¿Estás, Maite? ¿Estás Estoy. por Ah, ahí? vale, pues es que está, Te se me veo ha metido aquí perfectamente. como una pantalla que no es vicepresidente de Cornerstone para Europa, que es lo que te decía, me tenía que saber tu cargo, pero yo soy muy mala. Tengo ya la memoria de alguien de más de 50, lo siento. Y Virginio Gallardo trabaja en Humanova, para mí es uno de los referentes, siempre lo ha sido en temas de aprendizaje, desarrollo y ahora en upskilling y reskilling. Y creo que vamos a tener pues unas intervenciones por parte de cada uno de ellos que nos van a aterrizar mucho el tema del cual pues queremos hablar. Yo sin más, ya he compartido las pantallas a cada uno y vamos a empezar contigo, Marc. Vamos a ello. Mientras, os recuerdo que, por supuesto, nos podéis hacer llegar todas vuestras preguntas a través de la opción preguntas y respuestas de la plataforma y al final o entre medias, según veamos cómo fluye la conversación, pues yo misma las iré formulando a nuestros ponentes y os enviaremos la grabación de la sesión, así como un resumen de la misma por si en algún momento pues, os tenéis que ausentar. Y dicho todo esto, bienvenidos todos y vamos a escucharte a ti primero, Marc. Adelante. Gracias, Maite. Buenos días a todos. Antes de empezar, Maite, lo de los cargos ya está obsoleto. Ahora ya no te define el cargo, sino las habilidades que tienes. Con lo cual no hay problema. Entonces yo estoy de moda todavía y por durante mucho tiempo porque se me olvidan todos. Gracias, Marc. Muy bien. Pues nada, como decía Maite, mi nombre es Marc Altimira, soy vicepresidente de Cornerstone en el sur de Europa. Y básicamente hoy de lo que vamos a hablar es de lo siguiente. Primero vamos a hacer un poquito, nos vamos a sumergir un poquito en los desafíos y los retos que nos estamos encontrando actualmente que afectan a la función de recursos humanos. Luego vamos a repasar los resultados de nuestro estudio que se llama Índice de Salud de la Gestión del Talento, que pretende medir un poquito cómo están las empresas en gestión del talento en el 2023. Y con los resultados de este estudio vamos a intentar entender algunas ideas de cómo podríamos llevar nuestro programa o nuestra estrategia de gestión de talento al siguiente nivel, adaptándonos muy bien al entorno actual. Luego os presentaremos una herramienta que básicamente la podéis utilizar para hacer un autodiagnóstico dentro de este estudio y de las diferentes variables que estamos midiendo, pues ver un poquito vuestra empresa dónde estaría, en qué nivel dentro de los cuatro diferentes niveles que vamos a ver hoy estaría vuestra empresa. Y finalmente veremos con Virginio pues un tema de comunidades de práctica que creo que puede ayudar muchísimo a mejorar los programas de gestión del talento. Entonces, sin más, vamos a entrar un poquito en el primer punto, que serían los desafíos y retos del entorno actual que afectan a recursos humanos. A ver, 2023, como todos sabéis, ha sido un año bastante complicado. En algunos sectores más que otros, pero al final pues ha habido un gran número de despidos, sobre todo en el sector tecnológico, pero no solo en ese sector. Por otro lado, pues ha habido una reducción, diríamos, de lo que serían los pools de talento en las organizaciones, bastante elevado y también una rotación muy alta, no solo en 2023, sino que se prevé que va a ser un poquito la tónica general para 2024, ¿no?
Todo esto, si además vemos que estamos asistiendo a una crisis global de habilidades, es difícil encontrar habilidades en el mercado, y vemos que esto es un tema estratégico, ya que, por ejemplo, el 30% de los CEO de las organizaciones creen que su fuerza de trabajo no tiene las habilidades adecuadas para alcanzar los objetivos que se están definiendo. O un 72% cree que mejorar las habilidades de la fuerza de trabajo es una prioridad. Y si esto lo comparamos con algunos datos de mercado, vemos que, por ejemplo, los jóvenes pues tienen carencias, por ejemplo, en habilidades digitales, ¿no? Todo esto pues, hace que, por un lado, hay un interés muy elevado y, por otro lado, una preocupación, ¿no? Porque ¿dónde vamos a ir a capturar o a cazar este talento que nos falta? Si a todo esto le sumamos pues que, por ejemplo, se han multiplicado por 4 los problemas de salud mental, y también entendemos pues que el mercado va evolucionando y se va complicando de alguna forma. Vemos que, por ejemplo, la aparición de la inteligencia artificial pues es algo que los líderes ahora mismo entienden que van a tener que dominar si quieren mejorar sus resultados, ¿no? Pero a la vez vemos que el 22% de las empresas creen que no están preparadas para hacer ese uso de la inteligencia artificial. Por lo tanto, vemos que realmente bueno, tenemos muchos retos, muchos desafíos y el entorno cada vez se va complicando más, ¿no? Entonces, en este sentido, una de las formas que las empresas pueden reaccionar y sobre todo desde recursos humanos podemos ayudar es en crear pues, programas de desarrollo de talento maduros que ayuden a los líderes a gestionar mejor todas estas condicionantes que tenemos en el mercado y puedan llevar a cabo pues, las diferentes estrategias que se están definiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos creado, ya venimos hace 2 o 3 años que estamos creando un estudio que cada año vamos actualizando, que intenta medir un poquito el índice de salud de la gestión del talento en las empresas, ¿no? En este caso, vamos a presentar el del 2023, donde se ha encuestado a más de 700 líderes y managers en lo que sería Europa, Asia Pacific y Estados Unidos, y también a más de 1.400 empleados, acerca un poquito de cómo perciben que este programa de gestión del talento se está llevando a cabo, ¿no? Y lo estamos midiendo en 7 dimensiones. La primera sería desde el punto de vista de cultura y tecnología, desde el punto de vista de qué se está haciendo en la estrategia de habilidades o qué modelo de formación y desarrollo se está empleando, cómo es la gestión del rendimiento, cómo gestiona la movilidad del talento interno y cómo funciona pues, su estrategia de contenidos y qué datos pueden obtener un poquito pues, de todo este grado de avance acerca de las personas, informes. Entonces, en este sentido, los resultados clave es que después de pasar todas estas encuestas, al final lo que hemos detectado es que la gran mayoría de empresas dentro de estos 4 niveles más o menos de madurez en la gestión del talento se encuentran sobre todo en la parte administrativa, ¿no? Donde algunos procesos aún siguen siendo manuales. Sí que se va a las iniciativas un poquito más de lo que sería puramente cumplimiento normativo, pero aún queda un área de mejora importante, ¿no? No se dispone pues, de una automatización total de los diferentes procesos, o son organizaciones que no desarrollan constantemente a todos sus empleados, igual se centran solo en poco, y no tienen una cultura de la formación continua, ¿no? Y mucho menos son empresas que tienen una cultura del talento donde el empleado es el centro y básicamente es el que autodirige pues, su carrera profesional y su desarrollo, ni tampoco integra datos de empleados, puestos de trabajo y habilidades para poder tomar decisiones de cómo crear equipos o bueno, para las diferentes decisiones que se tengan que tomar, ¿no? Entonces, si vemos esto al nivel de España, veremos que los participantes, la totalidad de participantes en promedio sacan un 88,1, eso corresponde a ese nivel administrativo del que hablamos.
La buena noticia para España es que España puntúa un poquito por encima de la media, eh, puntuaría un 88,9 y básicamente estaría solo por debajo de India, que puntúa un 92,8, pero aún así nos sitúa a España aún también en lo que sería el nivel administrativo. Entonces, si vemos un poquito, uno de los aspectos que nosotros destacamos más en este estudio es un poquito lo que las empresas piensan que hacen, sobre todo acerca de las habilidades y cuál es la percepción de los empleados, ¿no? Porque no siempre esto está alineado, ¿no? Entonces, frente a la pregunta de un poco cuál es la percepción que tienen los empleados sobre lo que hacen sus empresas para desarrollar sus habilidades, solo el 59% creen que confían en que las empresas van a poder desarrollar sus habilidades. Si esto mismo se lo preguntas a las empresas, ellas creen que el 88% de estas empresas creen que tienen la capacidad para desarrollar esto. Con lo cual vemos que las empresas son muchísimo más optimistas acerca de cómo pueden desarrollar las habilidades de los empleados que los propios empleados, ¿no? Si esto lo vemos un poquito más en detalle, veremos que a nivel global el 88% dice tener capacidad para desarrollar habilidades, pero solo el 59% de los empleados consideran que es así. Si esto lo vemos desde el punto de vista de España, veremos que las empresas se consideran un poquito menos capaces de desarrollar habilidades, pero también los empleados las perciben menos capaces de formarles. Sería un 82% de empresas confían en desarrollar las habilidades de sus empleados frente al 56% de los empleados que consideran que sus empresas tienen capacidades para desarrollarlas. Si lo vemos desde el punto de vista de recursos, a nivel global, el 89% de las empresas creen que tienen suficientes recursos para desarrollar habilidades, mientras que los empleados, solo el 61% de los empleados consideran que es así. En España, curiosamente, las empresas son muchísimo más optimistas. El 92% de las empresas consideran que tienen los recursos necesarios para formar a sus empleados, pero solo el 53% de los empleados consideran que es así, ¿no? Entonces, el gap en España, en lo que concierne a recursos para desarrollar habilidades, la brecha es del 39%, lo cual realmente es muy, muy, muy amplio, ¿no? En ese sentido, si vemos también qué es lo que los empleados creen que las soluciones de desarrollo de habilidades deberían aportarles, vemos que básicamente lo que consideran es que deberían ayudarles a mejorar su crecimiento dentro de la organización, deberían de darles la oportunidad de desarrollar las habilidades que les interesan a ellos, no a la empresa, sino a ellos. Deberían ser soluciones fáciles de usar, que les deberían ayudar a conseguir los objetivos que la empresa les fija, cubrir una amplia variedad de temas y proporcionar una trayectoria profesional guiada para que la gente pudiera saber por dónde crecer y qué carrera profesional se podría adaptar, ¿no? Si esto lo vemos desde el punto de vista de España, en la medida que las organizaciones entiendan lo que los empleados están esperando, mejores soluciones de desarrollo de habilidades podrán crear, ¿no? Entonces, en este sentido, yo destacaría que en España, por ejemplo, los empleados valoran muchísimo que se les dé la oportunidad de desarrollar las habilidades que les interesan y también creo que la parte de carrera profesional y orientación es algo que les genera mucho, mucho interés. Vemos que el resto de variables también les importa, pero yo destacaría estas dos. Entonces, en la medida que podamos darles soluciones que estén alineados con esto, seguramente vamos a poder mejorar todo lo que sería la retención y el engagement de nuestros empleados, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que vemos es que los empleados quieren más oportunidades para desarrollarse, ¿no? Entonces, si vemos eh, el primer punto, solo el 41% de los empleados
cree que tiene lo necesario para desarrollar sus habilidades. Es un porcentaje bastante bajo. ¿Eh? Y a un 65% le gustaría disponer de más contenidos para poder desarrollar esas habilidades. Algo que, siempre, como habéis visto en algún punto interior, si lo miras desde el punto de vista de las empresas, el 92% de las empresas considera que tienen los contenidos adecuados, con lo cual ahí hay un gap también importante a que solventar, ¿no? También lo que piden los empleados, como hemos visto, es más ayuda y orientación para su carrera profesional. Entonces, el 62% de los empleados les gustaría tener más coaching y mentoring, y el 59% les gustaría que se les orientara mejor respecto a su posible carrera profesional, ¿no? Pero al final las organizaciones son lentas a la hora de adaptarse al entorno y a las nuevas necesidades, ¿no? Por ejemplo, vemos que solo el 37% de las empresas realmente tienen herramientas de formación y desarrollo donde el empleado está en el centro. Por lo tanto, aquí hay un amplio margen de mejora para satisfacer un poquito las necesidades de los empleados, ¿no? Y algo que también es bastante preocupante es que el 60% de las organizaciones aún no utiliza inteligencia artificial para optimizar y hacer de una forma más personalizada lo que serían los diferentes programas de talento. Con lo cual ahí también hay un potencial de mejora enorme. En ese sentido, ¿cómo se pueden optimizar estos programas de talento, ¿no? Nosotros hemos cogido como referencia lo que llamamos las organizaciones de alto rendimiento, que son organizaciones donde tienen una puntuación muy alta, sobre todo en 4 variables, en lo que sería satisfacción del cliente, en productividad, retención del talento y rendimiento de su negocio, ¿no? Entonces vemos que estas organizaciones de alto rendimiento están a un nivel un poquito más avanzado que la media, están un 11% más avanzada que lo que sería la media y están en el nivel sofisticado, por lo tanto lo tienen todo bastante automatizado y puntúan un 25% más que las que están más rezagadas, ¿no? Entonces, yo creo que son un buen modelo para fijarnos en cómo podemos mejorar nuestros programas de gestión del talento. Entonces, si vemos estas empresas, eh, lo que dan estas empresas, por ejemplo, es un soporte completo a los empleados cuando hay algún contratiempo, ¿no? Frente al 28% de lo que sería el resto, ¿no? Y también se centralizan mucho en cómo mejorar la gestión del rendimiento. Entonces, para ellas, la gestión del rendimiento no se ve como un proceso anual, sino que de la empresa al empleado, sino que básicamente lo ven como un proceso bidireccional, ¿no? En España actualmente solo el 48% de las empresas tienen ese proceso de forma bidireccional, con lo cual también nos da un amplio margen de mejora de lo que serían estos procesos de rendimiento. Entonces, los aspectos que consideramos que son clave para tener un buen programa de gestión del talento saludable o avanzado sería, primero, usar la tecnología como elemento transformador de lo que sería la cultura de talento que puedan tener las organizaciones. Actualmente solo el 34% están utilizando eh, herramientas en recursos humanos con un enfoque de transformar lo que sería la función. Por otro lado, si montamos herramientas pero no tenemos adopción, pues básicamente no obtenemos resultados de esas herramientas. Actualmente, como hemos dicho antes, solo el 37% de las organizaciones están aprovechando herramientas donde el empleado es el centro y el que dirige un poquito lo que sería su carrera, su desarrollo y sus procesos de talento de alguna manera, ¿no?
Por otro lado, si queremos tener más adopción y llegar a un máximo número de empleados, no existen suficientes recursos en recursos humanos para poder hacer eso de una forma perfecta. Por lo tanto, es muy importante utilizar la inteligencia artificial como soporte para poder llegar a más empleados de una forma más individualizada, ¿no? Aquí hay también un amplio digamos, potencial de mejora, ya que solo el 38% utiliza de las empresas actualmente utiliza todo el potencial existente hoy en día para mejorar sus programas de gestión del talento. Y finalmente lo que hemos visto es que realmente el empleado lo que quiere es desarrollarse en nuevas habilidades. Entonces, cualquier acción dirigida a que nuestros empleados se puedan desarrollar mejor, no solo en las habilidades que la empresa considera, sino en las que a ellos les interesa, pues esto va a hacer que los programas sean muchísimo más efectivos y mejores, y provoquen un engagement muchísimo más alto. Entonces, evidentemente todos estos cambios pues requieren bueno, pues una serie de estrategias, ¿no? Por lo tanto, es importante que desde el punto de vista de estrategia intentemos orientar nuestras estrategias a mejorar el crecimiento de los empleados y su desarrollo como forma de retenerles, de tener más engagement, de tener más productividad y al final mejores resultados en nuestras organizaciones. Y para ello pues deberemos de tener presupuesto y tiempo contemplado para que dotarles de las herramientas necesarias para que nuestros empleados se desarrollen. Es muy importante también fomentar una cultura de formación continua, mucho más allá de la únicamente de compliance o de formación necesaria o de formación solo cuando participas en un programa de High Potential. Y tenemos que hacer que esto sea algo mucho más continuo y mucho más centrado en el empleado. Por otro lado, todo el tema de diversidad es importante que esté contemplado en los sistemas. Tenemos que tener sistemas que fomenten pues esa diversidad, tanto en el momento de la contratación, cuando en el momento de la promoción, nuestros talent marketplaces internos, en nuestros procesos de movilidad interna, tener en cuenta todo este tipo de entorno más diverso que tenemos, pues realmente puede ayudar, como está bien demostrado, pero hay que estar preparado y tener los sistemas preparados, ¿no? Y luego tenemos que centrarnos también en toda la parte de carreras profesionales. Hemos visto que nuestros empleados, sobre todo en España, quieren orientación, quieren tener una carrera profesional, por lo tanto es importante pues pensar estrategias y pensar sistemas que permitan a nuestros empleados pues eso, entender muy bien dónde están, a qué carreras podrían optar, qué habilidades pueden necesitar para estas carreras, qué experiencias y que todo esto pues, sea algo fácil de gestionar para ellos. Entonces, en este sentido, aquí os dejo un quad de estos. Si queréis, básicamente, haceros un autodiagnóstico de dónde puede estar vuestro programa de gestión de talento desde el punto de vista de este modelo que hemos usado para hacer este estudio. Pues tan solo tenéis que ir a esa URL, realizar el cuestionario y os va a indicar un poquito cuál podría ser el nivel donde se encuentra vuestra organización. Y luego también tenéis un ebook que os va a permitir interpretar esos resultados y también ver un poquito para cada una de las 7 dimensiones que tratamos en nuestro estudio, cuáles podrían ser las mejores prácticas para básicamente mejorar, si es posible, vuestros programas de gestión del talento usando estas ideas prácticas. Pues, En ese sentido, eso sería todo. Pasamos ahora un poquito a Virginio y luego ya al final, si queréis, podemos hacer turno de preguntas y respuestas.
Estupendo. Pues muchísimas gracias, Marc. Yo me he quedado, fíjate, con una de las, no era la última slide, no sé si era la segunda o la tercera por el final, en la que hablabas, en el centro además ponías, dentro de los procesos ponías la cultura. Es que sin cultura de aprendizaje el resto como que se hace muy cuesta arriba. Bueno, pues parte de lo que nos va a comentar Virginio tira por ahí y es en qué nuevo contexto de aprendizaje, de metodología y de todas estas cosas, el aprendizaje se consolida. Y nos lo va a explicar con las comunidades de aprendizaje, que no son otra cosa que el aprendizaje social, de potenciar, pues, o sacar todo el potencial que tiene ese aprendizaje social, que tiene mucho de no estructurado, pero también una parte estructurada. Virginio, todo tuyo. Muy bien, pues vamos a ver cómo se puede. Nos ha hablado Marc, ¿no? De cómo llegar a tener organizaciones sofisticadas o transformadoras. Nos ha hablado de esa brecha entre el directivo y el empleado, que no siempre tiene la misma percepción. Y os voy a explicar a nosotros de qué bases partimos y cómo conseguimos esas organizaciones súper sofisticadas, súper transformadoras. Os digo que muy pocas creo que están en este tipo de enfoques que os voy a hablar, porque quizás son como modelo, sabéis que es como muy avanzado. Pero bueno, vamos a ver en qué consiste esto. Antes de empezar a explicaros las metodologías, nuestra experiencia, ¿qué nos dice? Primero, nos dice que las empresas sobre todo lo que están más preocupadas es por el tema de habilidades digitales. Cuidado, esto puede ser un error. Sí que es verdad, no hace falta decirlo, que hay una gran brecha digital, pero una gran brecha en todo tipo de habilidades. Y nosotros nos enfocamos a todo tipo de habilidades, más allá de que es verdad que casi siempre el drive, el motivo, es la transformación digital. Pero cuidado, no abandonemos nunca las soft skills, que son muy relevantes, ¿vale? Esta es la primera. La segunda es que vamos a un nuevo tipo de organizaciones y las nuevas metodologías tienen que partir de ese nuevo tipo es la red, es la conectividad, son las comunidades, la capacidad de trabajar de otra forma. Esto es básico tenerlo en cuenta en las estrategias de reskilling. La tercera cosa a tener en cuenta, si me permitís, es que vamos a una organización mucho más en red, como os hemos dicho, y no hablamos de organizaciones que aprendan hablamos de organizaciones que aprenden en red. Es decir, la organización va a cambiar no solo por el tema del reskilling, sino porque necesitamos organizaciones más adaptativas, que aprendan más rápido. Aquí, este es el modelo dual del Kotter. Nosotros tenemos otro modelo que se llama tridimensional. No importa el modelo que elijáis, el tema es que vamos a trabajar mucho más en red. Por tanto, las políticas de reskilling van a partir de estas tres bases, digámoslo así, y nosotros tenemos dos formas de encararlo. Una forma es, vamos a decir, la que debería hacer recursos humanos una organización perfecta que tiene 4 pasos. Es una metodología para crear casi una nueva organización que aprende. Pues tocamos los liderazgos, la cultura, tocamos sistemas ágiles, ya los veremos por qué, y tocamos entornos colaborativos de aprendizaje. Esa es la forma perfecta de hacer reskilling. Y luego vamos a hacer una forma imperfecta, digámoslo así, pero que es muy útil y que ambas son complementarias, que es, mira, yo no voy a cambiar la organización, sino voy a cambiar al directivo o al profesional. Y es una metodología que permite a cada profesional pues que haga un curso o haga una metodología, siga una metodología. Hay un libro que, por cierto, ha salido hace un mes que se llama Aprender es cambiar, donde explica esa metodología. Es decir, tú le das el libro, o haces el curso o sigues los pasos, que tampoco es necesario leerse ni el curso ni hacer, sigues esos pasos y tú consigues que un líder de un equipo o sus profesionales pues hagan procesos de reskilling, digamos, sin tener la cobertura organizativa. Esto, digamos, es guerra de guerrillas, digámoslo así, y lo otro sería pues una organización pues que apuesta realmente por ser una organización que aprende en el flujo de trabajo, una organización donde el aprendizaje está incrustado en lo que sería la filosofía de la organización. Son dos metodologías, una más, vamos a decirlo así, pues la primera, entre nosotros, cada uno de nosotros se podría comprar ese libro y aplicarse técnicas de reskilling sin necesidad de la organización. Yo puedo ser un jefe de equipo y lo puedo aplicar con mi gente sin necesidad de que recursos humanos me dé soporte, ¿sí? Obviamente esto sería un error, pero bueno, podría ser, ¿sí? Esta es una metodología más basada en qué puede hacer un profesional o un líder, y la otra es qué debería hacer recursos humanos. Muy bien, vamos a la primera, os voy a explicar muy rápidamente. De la segunda yo creo que saldrá un libro también dentro de un año. Alicia, mi compañera, hizo un libro hace unos 4 o 5 años.
nosotros hicimos otro hace 11, pero ahora lo vamos a modificar, lo vamos a hacer y vamos a explicar en qué consistirían los 8 pasos estos que tiene esta metodología. Bueno, pues como veis, una metodología más para implicar al líder y al directivo. Recursos humanos aquí no se le da, digamos, relevancia, a pesar de que habitualmente los que nos piden este curso, como os podéis suponer, o esta metodología, son los responsables de recursos humanos, pero aquí no hay que tocar, digamos, los sistemas de recursos humanos. ¿Qué hacemos? Lo primero, fijaos, hay 10 pasos, se llama el viaje de las ideas. Lo primero que explicamos a las personas es la diferencia que hay entre skilling y reskilling, cómo hacer los mapas profesionales, cómo hacer y cómo tú puedes cómo puedes dirigir tu carrera. Pero lo hace, ya recordad, aquí se lo explicamos al señor. Una de las cosas que nos decía Mar es la importancia que el tema esté adaptado a tus necesidades. Bien, pues aquí se lo explicamos totalmente porque les hacemos hacer el mapa a ellos. Obviamente que si estás en Telefónica, si estás en una empresa, en cualquier empresa de estas que te dan tu mapa de habilidades, pues obviamente tienes que tener ese punto de partida, pero tú puedes añadir otras, ¿vale? Obviamente otra de las cosas que explicamos, por eso hacemos como los 2 primeros capítulos, no es lo mismo hacer un proceso de skilling donde todos deberíamos estar, todos, además de una forma intensa, a hacer un proceso de reskilling que es muchísimo más exigente. Un proceso de reskilling, para entendernos, pues exigiría unas 40, 50, 60 horas mensuales como mínimo, porque nadie cambia de puesto de trabajo con menos intensidad. Un proceso de skilling pues requiere muchas menos horas. Claro, un proceso de skilling es lo que todos hacemos, que vamos, sí, pero los procesos de reskilling son mucho más exigentes y por eso los explicamos, a pesar de que utilizamos las metodologías, pues sí que incidimos más en qué consiste. Bien, como la base nuestra es aprendizaje en el flujo de trabajo, entonces le explicamos a los líderes o a los profesionales cómo ellos se pueden montar sus propias comunidades. Hostia, pero ¿lo puede hacer un líder? Sí, nosotros lo hacemos para que cualquier líder, cualquier persona que tenga un equipo pueda hacer este tipo de comunidades. Y explicamos 4 tipos de comunidades. Las 2 primeras muy basadas en la experiencia, en proyectos, en la asignación, en la reflexión basada en la experiencia, y las otras 2 más basadas en el conocimiento, ¿sí? A las 2 primeras le llamamos aprendizaje social activo y a las otras le llamamos más pasivo porque están basadas más en el conocimiento. Vamos a ver estas 2 si os parece. Bueno, hemos visto lo del reskilling más skilling, les explicamos cómo hacer hard skill, soft skill. Recordad que a la soft skill le damos mucha importancia. Y aquí están las comunidades de práctica, aprender haciendo, que son las comunidades de aprendizaje. Esto se lo explicamos al directivo, se lo explicamos al profesional. Entonces, ¿esto en qué se basa? Las 2 primeras se basan sobre todo en el learn by doing, es decir, yo aprendo en el flujo de trabajo, yo aprendo haciendo. Mucha gente, muchas empresas que utilizan esto, muchos de sus trabajadores no son conscientes de que están aprendiendo haciendo. Dicen, no, yo no estoy aprendiendo, estoy haciendo proyectos, ¿sí? Bueno, no, tú estás en comunidades que es verdad que podrían ser comunidades que aparentemente estén mejorando e innovando, pero tienen una filosofía de aprender, ¿vale? Requeriría explicar en qué consistan más estas comunidades. Nosotros, por ejemplo, sobre todo estamos más especializados en comunidades de práctica, porque las de aprender haciendo todo el mundo es fácil, no es tan necesario, digamos, sofisticarlas, porque aprender haciendo es crear una comunidad para que la gente haga cosas y después reflexionar sobre ellas, que les llamamos también comunidades retrospectivas. Esas son las 2 primeras, ¿vale? Las comunidades de práctica es una reflexión sobre cómo hacemos las cosas para cambiar las cosas, ¿vale? Esas son las 2 primeras. Gestión del conocimiento, todo el mundo sabe lo que es, compartimos conocimiento interno, y las comunidades de aprendizaje o vigilancia son las que comparten conocimiento externo. Esas son las 4 comunidades, siempre en el flujo de trabajo, es decir, estamos intentando mejorar nuestro trabajo y si es en el tema de reskilling, estamos intentando aproximar al perfil que tenemos en función de lo que hacemos cada día, ¿sí? Es recordar, el aprendizaje en el flujo de trabajo es la forma más eficaz de aprender. Por tanto, el reskilling y el skilling se basa sobre todo en lo que le damos más importancia a la metodología, es el aprendizaje en el flujo de trabajo, ¿vale? En el learning by doing. Aquí, por ejemplo, son ejemplos, comunidades retrospectivas, comunidades de práctica. Estos son ejemplos que hemos hecho, por ejemplo, en la administración pública. Dentro de poco hacemos una conferencia, por si queréis ver, en una administración pública de cómo se hacen este tipo de comunidades y son, ya os digo, las 2 primeras son activas, las 2 segundas son pasivas. Fijaos que en el diagrama está la organización, en el diagrama al lado está una organización que es la organización tradicional, una que digamos aprende, es una jerarquía que aprende, que son las comunidades, pero para hacer comunidades que digamos que
comunidades más basadas en el hacer, también necesitamos ligarlas con comunidades de acción, de innovación, de mejora, ¿vale? Y este es un poco el esquema. Y estas son las 4, digamos, hacemos etapa 1 y 2, y estas son las 4 siguientes. Después, hablamos mucho del mentoring o del coaching personalizado, pero hablamos del proactivo, es decir, del que yo también me busco, ¿vale? Esto es algo que apreciamos y luego está todo el tema de aprendizaje formal, donde obviamente aquí está todo lo que, por ejemplo, una de las cosas que nos da Cornerstone es todas las librerías de cursos de aprendizaje y todo lo que es el aprendizaje formal. Bien, pues el aprendizaje guiado, ya sea por un tutor, por un coach, por tu jefe o en aula, también le damos importancia. Pero fijaos que le damos menos importancia que al aprendizaje en el flujo de trabajo. Sin embargo, las prácticas más excelentes que hay en España probablemente se basen más aquí, ¿sí? Porque arriba hay muy pocas organizaciones que se atrevan a meterse. Se meten, pero no del todo, ¿vale? Digamos que es más complejo crear comunidades, a pesar de que todo el mundo dice, no hay ningún experto en aprendizaje, como sabéis, que diga que se aprende en el flujo de trabajo, en el aprendizaje social. Sí, esa es la teoría, pero la práctica, a la hora de la verdad, pues a las empresas les es más fácil poner cursos y librerías de cursos y calcular gaps, y el aprendizaje guiado pasa más en el aprendizaje formal, que tiene su importancia, pero para nosotros no es la base. Luego lo que le enseñamos a las personas es las bases del aprendizaje. Ellas tienen que tener su propio entorno personal de relaciones y aprendizaje, que no solo está en la empresa. Puedes coger blogs, publicaciones, plataformas educativas, referentes externos, sí, aunque tu entorno personal de aprendizaje también está basado en la empresa. Es decir, lo que te proporciona Cornerstone o te proporciona otras plataformas es parte de tu EPRA, de tu entorno personal de relación de aprendizaje. Pero no es todo, sino te da una parte. Tú, por ejemplo, puedes deducir que quieres desarrollar algo que tu empresa, por ejemplo, no le interesa demasiado. Imaginaos que yo tengo un estrés galopante y quiero regular mi autorregulación emocional. Lo mismo, mi empresa no le presta demasiado y necesito coger y necesito mis propios referentes, mis propios cursos o lo que sea. He hablado de una que probablemente las empresas sí que lo tengan, pero bueno, yo tengo mi propia mapa de habilidades y por tanto puedo elegir el entorno que me ofrece la empresa o uno de fuera. Pero todo eso constituye mi EPRA, ¿sí? Y luego lo que damos son bases psicológicas de aprender a aprender, y hablamos de cómo uno puede cambiar hábitos, básicamente, ¿vale? Y esos son los 10 mapas. Fijaos que con todo esto lo que intentamos crear este tipo de temas, aunque utilicemos la metodología que vamos a hablar ahora, que crea mentalidad de crecimiento. La gente piensa que es dueña de su futuro, con lo cual aprender a aprender por eso mi libro se llama Aprender a cambiar, el que acabo de sacar, pues aprender a aprender es, digamos, la habilidad que estamos más manejando. Estamos creando una mentalidad de crecimiento. Por tanto, este tipo de metodologías a mi juicio siempre habría que darlas, porque la gente necesita coger esta mentalidad de crecimiento. Pero vamos a ir a las empresas que quisieran hacerlo súper bien. Bueno, ¿por dónde se empieza? Por los liderazgos. Se empieza por las características de los líderes. O sea, un proceso de reskilling más allá de recursos humanos, requiere que cada persona que está a veces muy lejana del departamento de recursos humanos cada jefe adopte y tenga conversaciones de reskilling o de upskilling con su gente. Esto significa, lo siento, cambiar los estilos de liderazgo. Pero, ostras, pero esto debe ser muy difícil. Bueno, nosotros lo hemos hecho en administraciones públicas. Si leéis, es público, por lo tanto lo podéis leer, el de Junta de Andalucía o el de Castilla y León, que afectan a miles y miles de directivos, pues ellos tienen ya este tipo y tienen procesos. Dentro de sus características tienen los procesos de reskilling, upskilling. La Caixa o otras también lo tienen. Por tanto, se pueden modificar los estilos de liderazgo. Es decir, la pieza fundamental, como no puede ser de otra forma en cualquier proceso de gestión de talento, es el líder. Por tanto, hay que enseñar al líder por qué es importante que tenga una especie de perspectiva desde el punto de vista digital, cómo se hace un mapa, cuál es su rol en el mapa, cómo hacer las comunidades, por qué tiene que hacer comunidades, ¿por qué tiene que hacer de mentor? ¿Por qué muchas veces no podrá hacer de mentor y tendrá que ser otro el mentor? Puede ser un mentor inverso. Todo ese tipo de cosas, obviamente, no son las únicas características que se hablan del líder. También hablamos de crear organizaciones ágiles que vayan aprendiendo e innovando constantemente. Muy bien, pues fijaos, esos son el primero, nuevos liderazgos. Hablamos de gestión del impacto y cambio digital. No os voy a hablar de todas las dimensiones y qué tratamos, pero lo primero es tocar a los líderes. Lo segundo, lo que nos decía Maite, tocar la cultura. Para tocar la cultura, básicamente, lo que hay que tocar, no nos engañemos, son los 7 o 8 procesos de gestión
del talento. Es decir, selección, desarrollo, retención, formación, desempeño, objetivos, retribución, carrera, ¿sí? Eso es lo que toca la cultura, ¿sí? Pero más allá de que todo esos son los procesos que tocan la cultura, son los procesos de gestión que tocan la cultura y tenemos que tocarlos, también esos procesos tienen que estar orientados básicamente a empoderar para crear estas comunidades de aprendizaje, estas comunidades de acción. Hay dos cosas que les cuesta. Uno es crear esta especie de intraemprendedores, estas personas que saben trabajar en comunidad para aprender y que ponen en práctica las cosas que han aprendido. Y luego lo que también hacemos es, sobre todo, mapear las habilidades y enseñar cómo se mapean las habilidades, sobre todo tecnoemocionales. Hay más, pero nosotros le damos mucha importancia a las digitales por una parte y a las soft skills, sobre todo de tipo emocional, por la otra. Por supuesto que puede haber cualquier tipo, hay entre las miles de competencias que puede tener una organización, o de habilidades que puede tener una organización, puede haber de cualquier tipo, no solamente de este tipo, pero esas les damos nosotros especialmente importancia. Fijaos, así es como nosotros, la filosofía es una organización que aprende, se crea, trabaja mucho por comunidades, trabaja mucho ¿qué es una comunidad? Una comunidad es un grupo de personas que está en el Teams o incluso en un WhatsApp, pero vaya, ahora lo que se utiliza es el Teams. O, no sé, en cualquier otro, en Cornerstone tiene sus propios sistemas de crear comunidades, Oracle tiene los suyos, cualquier plataforma que tengáis tiene sus propios sistemas de crear comunidades, ¿vale? O puede ser un WhatsApp, ¿eh? O sea, no es necesario hacer cosas a veces muy sofisticadas. Eso es una comunidad. Un grupo de personas, podría no ser virtual. Habitualmente, obviamente, hablamos de virtualidad. Bueno, pues crear esa filosofía y hablar con esas habilidades es la segunda. Así tocamos nosotros la cultura. Y luego os va a extrañar una cosa, y es que nosotros hemos puesto todo el tema de mejora e innovación en un sistema de aprendizaje. Y me vais a decir, oye, Virginia, pero te has equivocado. Háblanos de las comunidades de aprendizaje, no nos hables de innovación o mejora. Mirad, una organización no soporta pensar o reflexionar, hacer comunidades de aprendizaje si no las lleva a la práctica. Es imposible. O sea, tú no puedes mantener a gente pensando cómo mejorar las cosas y no llevando y no haciendo mejoras. Tú no puedes hacer que la gente, por ejemplo, en comunidades de vigilancia, que vigile el entorno exterior y reflexione sobre cómo puede implantar eso dentro. Tú no puedes mantener una comunidad un año viendo cómo se podrían hacer las cosas y que no hagan nada. No se puede. O sea, la gente quiere hacer, ¿sí? Es decir, las comunidades muchas comunidades se basan en la acción. Es verdad que hay que reflexionar y son comunidades de aprendizaje, pero para hacer. Por tanto, todo un aprendizaje en el flujo de trabajo también necesita comunidades, equipos ágiles que de alguna forma, nosotros lo hemos llamado ágiles, pero son equipos que de alguna forma lleven a cabo esas mejoras como equipo, ¿sí? Es decir, si yo aprendo algo, lo aprenderé en el flujo de trabajo si lo aplico, y eso hay que hacerlo mejor en equipo. ¿Lo podría hacer individualmente? Sí, nosotros lo explicamos que se puede hacer individualmente, pero sobre todo en equipo. Y eso, es decir, el aprendizaje se basa en la práctica. Es aprender, es para cambiar, ¿no? Uno aprende cuando cambia cosas, ¿sí? Entonces, curiosamente, las comunidades de aprendizaje necesitan equipos de mejora, equipos de innovación, si lo que aprendes es muy importante. Habitualmente son equipos de mejora, ¿vale? Y necesita proyectos o necesita reunirnos de vez en cuando para ver cómo estamos mejorando algo. Y eso no importa si eres un operario, si eres un técnico o eres un mando, ¿vale? Necesitas convertir lo que aprendes en las comunidades de práctica, necesitas en equipos ágiles. Y luego están las comunidades de práctica. ¿Cuántas comunidades de práctica? Bueno, aquí están las comunidades de práctica. Nosotros tenemos estas 4, que son las que habéis visto, y nosotros lo que intentamos es que las organizaciones aprendan a hacer comunidades de práctica y las ligamos con las otras comunidades que son más de, pues, lo que aprendes de las comunidades de práctica lo haces. Os explico muy rápidamente. Las primeras, por ejemplo, lo que hacen es, las comunidades de práctica lo que hacen son reflexionan sobre cómo hacer cosas basada en la experiencia y lo ponen en marcha. Aquí son metodologías como las de Wenger, las que se utilizan. Los entornos de trabajo colaborativo muchas veces lo que haces es reflexionar sobre lo que has hecho. Bueno, y luego están los sistemas de gestión de conocimiento interno que se pasa, son gestión del conocimiento de toda la vida, pero pasas cosas que tú haces bien a otros, digámoslo así, y luego están las de vigilancia, que es mirar fuera. Esas son las 4, esto es un ejemplo, LabCo es uno de los ejemplos que ponemos, porque es una de las organizaciones
con la que hemos trabajado. Se puede hacer en administración pública o en empresarial normal. Por tanto, esas son las 4 tipos de comunidades que nosotros trabajamos. Pero fijaos, muchas de ellas requieren, al final, que según cómo crees otro grupo o el mismo grupo que lo lleve a cabo, que son las comunidades de innovación. Y esta es la forma de aprender en el flujo de trabajo. Si queréis hacer un programa de reskilling, en realidad exige un programa de cambio. Ahora no os voy a explicar cómo hacer un programa de cambio, todos sabemos, nos lo imaginamos, pero tiene unas determinadas fases. Si tú quieres poner en marcha un programa de reskilling, que sepáis que hay una serie de fases, y como un programa de reskilling bien hecho, algo tan importante, o un programa de reskilling, algo tan importante como cambiar la profesión a mucha gente, a grandes colectivos y todo eso, es un gran programa de cambio. Necesita todas las bases. Ahí lo que necesitas es un change management, ¿vale? De hecho, nosotros lo que consideramos uno de los programas de cambio más esenciales dentro de lo que es la transformación digital, ¿vale? Pues es un programa de cambio con sus fases. Y utilizas las 2 metodologías anteriores artesanalmente como puedas. No sé, a veces puedes utilizar liderazgo, otras veces los sistemas de gestión, otras veces las comunidades. Bueno, tienes todas esas herramientas. Y eso es lo que hace que finalmente una organización pueda tener 1000 empleados y sus 1000 empleados tengan programas y se sientan, pues como nos comentaba Marc, ¿no? Se sientan satisfechos, sientan que están haciendo cosas para realmente mejorar sus habilidades de una forma personalizada también. Bueno, este es el programa de cambio, no os lo voy a explicar, pero que sepáis que es un programa de cambio, es una de las acciones más complejas que se puede hacer dentro de una organización. Oye, que no podéis hacer este gran programa de cambio, os vais a la metodología, cojo a 5 mandos y a 40 personas y les doy la metodología de las 10 etapas y no hace falta explicárselo al director general. Podéis hacerlo también a nivel micro. Nosotros tenemos una metodología a nivel micro. Lo ideal, obviamente, es combinar las metodologías a nivel micro con las metodologías a nivel macro, ¿vale? Y bueno, conclusión. Señores, es un suicidio profesional, pero también es un suicidio empresarial no apostar por el aprendizaje. No hace falta decir que el mundo va muy rápido, no hace falta decir que todos nos estamos desfasando muy rápidamente y no hace falta decir que tenemos que salir de la caja en estos aspectos porque, de hecho, estamos sufriendo una revolución. Pero no es una revolución de inteligencia artificial, no es una revolución tecnológica, es una revolución de conocimiento, es una revolución de aprendizaje. Estamos en la era del aprendizaje y eso requiere pues perspectivas que hasta ahora nos podrían parecer muy raras. Y bueno, y por eso os damos esas metodologías que habéis visto. Y yo ya habría acabado. Pues muchas gracias por todo y un placer. Muchas gracias, Virginio. Claro, lo que has dicho es totalmente cierto. Es un suicidio profesional no invertir en nuestro propio aprendizaje y es un suicidio empresarial no invertir en el aprendizaje de la gente que trabaja con nosotros. Y ahí me gustaría, lo que pasa que nunca lo encuentro, ver cómo están incrementándose los presupuestos de formación y sobre todo hacia qué, si es que se han incrementado, hacia qué están siendo destinados. Pero ya os digo que las fuentes pues, no me permiten ver esa evolución de la curva de inversión. Vamos con las preguntas. Marc, la primera es para ti, porque además en cuanto lo has nombrado, ha llegado la pregunta que era una de las que yo tenía además reservadas. Has dicho que hay que aprovechar en temas de aprendizaje todo el potencial de la inteligencia artificial, que además está muy de moda. Como sabéis, la semana pasada la Unión Europea ha llegado a un primer acuerdo de regulación de esta tecnología. Y nos pregunta Ana, que dice, me parece complicado hablar de todo el potencial porque seguro que ese potencial se amplía a cada minuto que pasa. Yo creo que sobre inteligencia artificial hay que contextualizar mucho las cosas, ¿no? Porque se piensa que es un algo como un secreto arcano, algo así, ¿no? Y hay que aterrizarlo mucho. ¿Cómo nos puedes ayudar a aterrizarla en el ámbito en el que estamos hablando, Marc? Sí, pues Maite, tienes toda la razón. Cuando utilizamos el concepto de inteligencia artificial, sobre todo desde la aparición de ChatGPT, la gente tiende a mezclarlo todo en una única cosa, ¿no? Por un lado, yo me gustaría distinguir muy claramente lo que sería Machine Learning, que básicamente lo que son los procesos, si tú quieres, muchísimo más estadísticos, diríamos, que la propia inteligencia artificial generativa, que es lo que sería el ChatGPT. Entonces, la normativa que ha salido europea hace referencia a los dos tipos. Y obviamente lo que tendremos que hacer ahora es leernos muy detalladamente la normativa para, evidentemente, pues ajustarnos a ella.
Sobre todo han puesto algunos ejemplos que podrían aplicar también en recursos humanos, como son, por ejemplo, utilizar algoritmos para clasificar según qué tipo de personas. Ahí habrá que tener cuidado, sobre todo en el ámbito de recursos humanos, pues asegurarse que estos algoritmos que se implantan pues cumplan con una serie de normativas. Y por otro lado está toda la parte de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que depende de cómo se aplique también aquí, pues tendrá que cumplir una serie de normativas. Para contestar específicamente a qué ocurre con la velocidad de innovación de la inteligencia artificial, pues bueno, en Cornerstone ya estamos en todos estos temas de inteligencia artificial que en definitiva tampoco son tan novedosos. Lo que es novedoso es que sean tan aparentes, ¿no? Pero el algoritmo principal en el que se basa sobre todo la generativa Transformers, pues desde hace un tiempo ya, ¿no? En todo lo que se refiere a Machine Learning, por ejemplo, nosotros hemos venido trabajando en esa tecnología desde hace ya 7 años. ¿Y para qué la utilizamos? Pues la utilizamos, por ejemplo, para determinar qué skills puede tener una persona de forma automática, determinar un currículum de un candidato, pues también qué skills puede estar escondiendo pues las diferentes experiencias y cargos que haya ocupado un candidato. Podemos utilizarlo para ayudar a un empleado a darle una recomendación individualizada de qué recursos formativos podría usar para mejorar un skill. Entonces, básicamente estamos utilizando la inteligencia artificial para hacer algo que las personas harían, pero de forma muchísimo más bruta, ¿no? Como decía antes en mi presentación, en los recursos humanos no hay suficientes personas como para poder ayudar a cada empleado de forma individualizada. Entonces, el enfoque que nosotros damos, por un lado, de inteligencia artificial es ayudar a los profesionales de recursos humanos a tener una serie de recomendaciones más individualizadas para un número mayor de empleados. Y eso es un poquito el enfoque, ¿no? En la generativa, Fijaros, en la perdona. generativa el enfoque es cómo usar esas nuevas capacidades que hasta hace poco pues no estaban tan desarrolladas. Y lo que tenemos es un departamento interno que se focaliza en toda la parte de innovación usando tecnología de inteligencia artificial, que lo que va haciendo es a medida que van apareciendo nuevas posibilidades, lo vamos incorporando pues cada vez más a nuestras aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, ahora existe utilizando inteligencia artificial generativa, por ejemplo, cuando tú estás haciendo un curso e-learning, pues existe la posibilidad de pedirle a la inteligencia artificial que tenemos en Cornerstone de que te haga un resumen por capítulos y que tú puedas saltar ese curso e-learning e ir un poquito más rápido si tú quieres, o que te resuma las ideas principales de una formación, o que te genere automáticamente un cuestionario para un contenido que, por ejemplo, no tenga cuestionario, ¿no? Para ver si un poquito has entendido lo que se estaba presentando. O lo estamos usando, por ejemplo, para generar las carátulas de los cursos que vamos a tener en el catálogo de formación, por ejemplo. O lo estamos utilizando para que nos encuentre un título o un contenido o una descripción de catálogos, por ejemplo, que podamos comprar externamente. O que cuando incorporemos un nuevo curso en la plataforma, pues nos diga qué habilidades desarrolla, ¿no? Entonces, realmente yo creo que hemos empezado a ir sabiendo muchísima más funcionalidad. Es importante estar asociado a un proveedor de tecnología que tenga la capacidad de digerir todas estas innovaciones e incorporarlas como algo positivo en las plataformas. Fíjate, lo que estás diciendo tiene mucho sentido, porque en otro proyecto en el que estamos de inteligencia artificial aplicada a procesos de recursos humanos, lo que estamos viendo es que las empresas todas quieren, claro, hay un problema jurídico importante, que además ahora con el nuevo reglamento, pues no sé yo si se disipan las dudas o se generan dudas nuevas, que además está asociado a un riesgo reputacional importante. Entonces, lo que has dicho, Marc, de buscar la externalización de ese riesgo es la tendencia que nosotros estamos viendo a la hora de decidir, oye, quiero empezar a meter algún proceso de recursos humanos dentro de lo que es la potencialidad de la inteligencia artificial, pero con las garantías que el proveedor me dé pues, lo que necesito de verdad y que me cubra esas garantías, sobre todo jurídicas y en su caso, pues reputacionales. Virginio,
yo tengo una pregunta Ujú. que va un poco en la línea de los entornos personales de aprendizaje. Sí. Es decir, ¿cómo una compañía, y te voy a hacer la pregunta desde dos perspectivas, cómo la compañía puede identificar ese entorno y cómo yo como persona, imagínate que yo soy un directivo de recursos humanos, directiva en este caso, cómo tengo que organizar ese entorno personal de aprendizaje ligado a mi desarrollo profesional, no personal, que ahí ya tengo otras cosas? Bien, imaginemos que somos una compañía, imaginemos que obviamente esto depende mucho de cada puesto, o sea, no, cada Sí. puesto tiene un entorno. Imaginemos que eres un Ujú. programador, vamos a decirlo así, de base de datos, ¿sí? Entonces, el tema es, lo siento, pero nosotros somos una compañía que lo último que hace son bases de datos. Nosotros, imagínate que fabricamos alimentos, ¿sí? Entonces, ese señor que está allí y está haciendo bases de datos, está en una compañía que fabrica alimentos, ¿sí? Imaginemos que es una industria que fabrica, no sé, fideos, ¿sí? Vale. Entonces, obviamente, yo no voy a tener 500 bases de datos para 500 programas. Te voy a decir, oye, ¿por qué no te pones tu entorno personal de aprendizaje? En este caso puede ser mucho más relevante que lo que yo te puedo dar. ¿Por qué? Porque si tú te apuntas imagínate que estamos con Power BI, ¿vale? Power BI es la primera para muchos el primer paso de la inteligencia artificial, es coger datos y manejarlos, ¿sí? Y además puede afectar incluso una industria de 400 o 500 personas, puede afectar a 15, 20, 30 personas. Bien, Power BI, pues oye, yo puedo decirles, señores, vamos a construir una comunidad de Power BI, o les puedo decir, oye, ¿por qué no os apuntáis a la comunidad de Power BI que tiene Microsoft, que es maravillosa? ¿Sí? Porque allí Ujú. hay 3.000 señores y además hay un montón de librerías y os van a decir muchas cosas, claro. ¿Yo qué puedo hacer como empresa? Yo lo que le puedo hacer como empresa es indicar a ese grupo de 20 usuarios que tienen Power BI como una skill hard, como una habilidad básica, oye, señores, os recomendamos que os vayáis aquí. Esa comunidad no tiene, lo mismo no tiene sentido crearla dentro, ¿sí? Ujú. ¿Por qué? Porque puede haber, en este caso hay 20, pero imagínate que ya llegamos al siguiente, imagínate que estamos hablando ya de algo más complicado, donde solo hay 2 usuarios, que vamos a crear una comunidad para 2 usuarios, vamos a crear, no. Además, todas las habilidades, casi todas las hard skills digitales tienen grandes comunidades fuera. Por tanto, ese es mi entorno. Ujú. Mi entorno personal estará fuera de la empresa, curiosamente. ¿No? Obviamente Ujú. no hay las habilidades básicas, por ejemplo, cómo eliminar el gluten del trigo, eso sí que será una habilidad básica para mi industria y ahí no vamos a ir fuera. Eso lo vamos a tener dentro, ¿sí? Porque es la básica. Ujú. Ahora, lo siento, ¿cómo funcionan los sistemas de Azure? Pues lo mismo solo le interesa a 2 señores o a un señor en toda la empresa. Entonces, ahí no voy a hacer nada. Ahí digo, oye, mira, espabilate. Oye, ¿se lo puedo meter en un cursito? Sí, pero entre nosotros. Mi capacidad para generar cursos de Azure para ese señor es mínima. Sin embargo, de Azure debe haber bastantes miles de cursos fuera que son maravillosos. Por tanto, el EPRA para ese señor es muy importante. Para un director de recursos humanos, por ejemplo, ORH es básica, o RH o sus similares, es básica para estar al día, ¿sí? Que dice RH, estamos aquí, pues hablo de ORH, ¿no? Pero obviamente todos sabemos, Maite, como soy de majo, bueno, Que pues yo me llevo muy bien con mi competencia, ¿eh? Aquí no, todos no, tenemos no. hueco. Por supuesto, pero tú y tu competencia sois básicos en nuestro EPRA, en los que nos dedicamos a esto. Sois básicos. Por tanto, yo, si soy un responsable de recursos humanos, pues además de vosotros, ya me encargaré de saber, además de vosotros, cuáles otros me pueden interesar para estar al día. Ese es mi EPRA, ¿vale? Y dices, no, Virginio, crea una comunidad de directivos de recursos humanos en tu... No, es que temas, por ejemplo, de inteligencia artificial y temas de inteligencia artificial y desarrollo solo nos interesan a 2 personas o a 3 en toda la empresa, ¿sí? ¿Vale? Entonces, ¿cómo se puede utilizar la inteligencia artificial generativa para crear sistemas de mentoring o para generar tal por cualquier persona o tal? Solo nos va a interesar a 3 personas. Entonces, ¿dónde puedo ir yo ahí? Pues al señor Chalado, que por cierto está en Canadá y que me habla de IA generativa y que además es muy bueno, o a la señora inglesa que todos conocemos, que habla todo el día de IA generativa y aprendizaje, y yo, claro, iba a estar conectado a esa señora, ¿sí? O voy a estar al loco de Virginio Gallardo que me habla de estos temas, ¿vale? Pues de acuerdo, ¿vale? Pues, ¿cómo utilizar la IA generativa a nivel incluso personal, ¿sí?
como mentor y como no sé qué, y cómo se puede utilizar. Bueno, eso le interesa realmente a un nivel muy profundo a muy poca gente dentro de la empresa. En esos casos, eso tiene que formar parte de mi EPRA, ¿sí? Si yo soy director de recursos humanos de esa empresa de alimentación, no se me va a ocurrir hacer una comunidad de IA y aprendizaje. No, no se me va a ocurrir, ¿sí? Ni siquiera voy a tener, lo mismo puedo coger al responsable de desarrollo y algún técnico y decirle, oye chicos, ¿por qué no creamos entre los tres una mini comunidad para seguir estos temas? Podría ser, no digo que no, una comunidad de vigilancia, podría ser, pero no suele ser lo normal. Lo normal es que tú eso lo integres dentro de tu EPRA. Por tanto, y eso puede tener, para la mayoría de los profesionales, puede tener muchísima más importancia que el entorno que te proporciona tu propia organización. Es decir, un profesional de recursos humanos como los que nos están escuchando, lo siento, ahí, es más importante estar bien conectado a las fuentes de información clave específicas que a sus propias... Si quiere conocer el negocio del gluten o el negocio de la maquinaria para fabricar fideos, pues sí, ahí se va a tener que meter dentro, ¿sí? Si quiere entender los puestos de trabajo y cuáles son los retos de costes de no sé qué, obviamente se va a tener que... Si quiere entender el negocio, se va a meter dentro. Pero para cosas muy específicas, las organizaciones no pueden estar para esos puestos específicos como un director de recursos humanos. Ese director de recursos humanos, el 50% de su entorno de aprendizaje tiene que ser externo y ahí el EPRA tiene muchísimo valor. Yo os voy a decir una mala noticia. Yo, según estaba escuchando a Virginio, me veo reflejada en lo que es intentar todos los días enriquecer mi entorno personal de aprendizaje. Y es una búsqueda de desgranar el oro de la paja, o la aguja de la paja, de ver dónde están las fakes, que en nuestro mundo hay muchísimas fake news, y de dónde están las fuentes de las que yo me puedo fiar. Yo no sé si ORH lo es o no lo es, y lo intentamos, ¿no? Pero de verdad que eso es un ejercicio que es personal, que no lo vamos a encontrar en la organización. En la organización sí que podemos encontrar, Marc, otro reto, y ya es el último para finalizar. Cómo todo el planteamiento que estamos abordando en esta sesión de hoy cambia la aproximación a las competencias tradicionales. Cómo se pueden clasificar de nuevo para que los datos nos permitan trabajarlos de otra manera, con inteligencia artificial. A ver si entiendo bien la pregunta. O sea, sería cómo trabajar ahora, cuál es el paradigma de trabajar con skills en vez de trabajar con competencias. Eso es. Esto Eso es un es, que se habla de tema, las taxonomías y estas cosas, ¿no? sí, esto es un tema muy candente y que está en eterna revisión, ¿no? Porque cada uno tiene su acercamiento a los diferentes Sí. conceptos. Hay quien dice pues, que los skills pues, son conceptos, diríamos, mucho más granulares que las competencias, que se enfocan en habilidades muy concretas, mientras que las competencias pueden ser a la vez, en algunas organizaciones, skill técnicas llevadas a competencias. Luego hay gente que dice que ni una cosa ni la otra, que se tiene que trabajar con capabilities, que son una mezcla en definitiva, para gustos colores, ¿no? Desde el punto de vista nuestro, la gestión de skills lo que pretende es identificar habilidades en nuestros empleados que luego nos ayuden a gestionar los procesos de gestión del talento. De alguna manera, pretenden crear un idioma para que los diferentes procesos de recursos humanos hablen el mismo, ¿no? Que cuando yo estoy identificando pues, qué carencias tiene alguien en formación, pues esto esté alineado, pues, por ejemplo, de la forma que yo detecto carencias a un candidato cuando aplica una posición. Estas mismas habilidades me sirvan a la vez para poder hacer una evaluación del rendimiento basada en habilidades, o que en un momento determinado me permita a un manager intermedio pues ver un poquito si su equipo tiene las habilidades que necesitan para desarrollar las estrategias y los objetivos que tengan, ¿no? Entonces, a nivel conceptual, bueno, pues hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Esta es un poquito la nuestra. Y luego hay la forma en que tú llevas todo lo que es la gestión de habilidades desde el punto de vista tecnológico a la práctica, ¿no? En el mercado puedes encontrar, y en realidad han existido siempre, listas enormes que se llaman taxonomías de habilidades, Sí. que puedes encontrar listas que puede haber pues, tranquilamente 50, 60, 75.000 habilidades, ¿no? De todas formas, trabajar con esto es muy complicado,
Porque al final lo que necesitas, acordaros que uno de los factores para tener éxito en un programa de desarrollo de talento es tener adopción. Si yo me voy a un empleado o a un manager, le despliego una taxonomía de skills de 75.000 habilidades y él tiene que determinar cuáles tiene, cuáles no tiene, o cuáles tiene su equipo, cuáles no tiene, lo que acaba pasando es lo que vemos en la actualidad, que hay muchos sistemas que están preparados para gestionar skills, pero están usando taxonomías. Entonces tú vas a los perfiles del empleado, o están vacíos o tienen dos, porque no son capaces de mover esas taxonomías, ¿no? Entonces, el siguiente nivel de taxonomía se llama ontología, y estas ontologías sí que ya utilizan sobre todo Machine Learning para hacerlas de alguna forma más fácil de usar. Entonces, cuando tú utilizas una ontología con un buen motor de inteligencia artificial, pues pasándole un currículum de una persona, pues te puede identificar qué skills debería de tener. Que luego tú puedes hacer tus procesos de validarlo, y no son nunca automatismos que ya definen algo, ¿no? Básicamente te dan recomendaciones de qué habilidades podrían tener, y conocen, por ejemplo, la proximidad entre habilidades. Si no tiene esta, puede ser que esta otra es parecida. Entonces, tienen como muchísima más inteligencia para eso, para detectar habilidades en currículums, en candidatos, por ejemplo, si tenemos un catálogo de recursos formativos, me puede decir ese recurso formativo qué habilidades puede estar desarrollando, y de alguna forma me permite que todos los procesos de recursos humanos trabajen con el mismo idioma y que me sea mucho más fácil luego, por ejemplo, hacer procesos de sucesión, buscar gente que pueda ser útil para un proyecto. Me puedo ser muy útil para identificar qué mentor podría ayudar a alguien en una habilidad en concreto. Y yo diría que es lo que le ha faltado siempre a la gestión del talento, ¿no? En el pasado, la gestión del talento basada en competencias era muy bonita, pero realmente solo se dedicaba a los high potentials, que muchas veces eran el 10 o el 12 o el 13% de la organización. Pero ¿qué pasa? Que el resto no existen, no necesitan desarrollo, no necesitan que les evalúen, no pueden tener proyectos. Yo creo que el hecho de poder unificar el concepto de skills con un motor de inteligencia artificial para moverlos, pues hace que todos los procesos de recursos humanos a partir de ahora pueden ser muchísimo más fluidos, muchísimo más democráticos y llevar a muchísima más gente, con el mismo coste que tenemos actualmente y con los mismos recursos que tenemos en recursos humanos. Para mí Yo creo que realmente esa... cambia de paradigma, yo diría que enorme. Y no sirve decir, donde decía competencia, ahora digo skills. No, tienes que tenerlo todo bien hilvanado, porque es que si no, no es imposible tener la adopción necesaria para que tengan impacto. La verdad es que es una tecnología de la que yo creo que estamos empezando a ver la punta del iceberg, que a partir de ahora pues preparémonos a abrir los ojos para lo que viene, pero que indudablemente, y por lo que acabas de decir, Marc, sí que va a ayudar a los departamentos de recursos humanos a responder a los grandes retos que las empresas tienen en lo que decíamos al principio, en el motivo de este webinar, en ese upskilling, reskilling que tiene que ser muchísimo más ágil y que además tiene que democratizarse mucho más, porque las necesidades de habilidades y competencias están en todas las capas de la organización. Yo os doy las gracias a los dos porque ha sido una charla, bueno, lo estáis viendo en el chat, muy interesante. Yo creo que nos va a salir una noticia resumen también muy interesante sobre esto, y además me surgen algunas ideas, como por ejemplo alguna sesión específica sobre cómo hacer un entorno personal de aprendizaje, Virginio, que ya algunas personas me han dicho, ¿y eso cómo se hace? Pues con mucho tiempo, mucha curiosidad y mucha exploración de un montón de sitios. Así es que nada, muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Gracias a Virginio y a Marc, como siempre. Ha sido un placer. Y nada, hasta una próxima sesión, que será en breve. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Maite, Virginio. Chao, Gracias. adiós. Luego, Marc.